Tú haces lo que Dios te llamó a hacer. Tú haces lo que Dios te llamó. Pero es que otros no quieren. Pues tú vas solo. Pues tú vas solo. Es que pastor, fulano no quiere ir, fulana no quiere ir. Pues tú vas solo. Yo he visto a Willy agarrar las cajas de tratado y él se va solo. Nadie llegó, pastor, pero yo me voy. Jonás iba en la dirección contraria al propósito de Dios. Si a veces nosotros podemos ir en la dirección contraria, y a veces ese viento que se levantó en tu vida o esa tormenta que se levanta en tu vida es simplemente para poderte volver al propósito de Dios. Y a veces tú no entiendes y tú dices, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? A veces pensamos que no somos importantes para Dios y tomamos caminos equivocados, hacemos decisiones fuera de la voluntad de Dios, y la única manera o la única opción que Dios tiene es levantando una tormenta. La única opción que Dios tiene para volvernos al propósito es levantando un viento en nuestra vida. Alguien diga, I don't like it. Vea que a nadie nos gusta estar en medio de una tormenta. Yo he estado a veces en esas lanchas o en esos barcos donde te llevan muchas veces de un lugar a otro. Y a veces cuando se levanta poquito la marea, se siente pero re feo. El mar y yo no nos llevamos. La pura orillita, nomás los piecitos. Es que pastora y yo tuvimos una experiencia cuando estábamos noviando que el mar nos arrastró en Rosarito hasta adentro, y quién sabe, por poco no tenían este pastor. No, en serio. Y salimos ya años atrás, y desde entonces como que quedó eso, sí. Y ahora a veces si estoy en una lancha y sientes que te vas a caer de ahí, pero te imaginas estar en medio de una tormenta, estar pasando por una tormenta, y la única manera, la única opción que Dios tiene es levantar esa tormenta en tu vida para recordarte que tú eres su hijo, pero un hijo con propósito, que no solo te dio habilidades, que no solo te dio talentos, Cristian, sino que te llamó para poder cumplir su propósito. Y a veces, hermana Helen, el propósito no está conectado con los talentos o con la habilidad. Ay. A veces no tiene nada que ver con los talentos o la habilidad. Hay vientos que quizás se han estado levantando en tu vida, pero no son para destruirte, no son para hacerte pedazos, son para hacerte volver al propósito de Dios, son para enfocarte nuevamente en el plan de Dios. Mira, aquí podemos ver, Dios no estaba interesado en el barco, no estaba interesado en que el barco se hiciera pedazos, pero sí en que la vida de Jonás se hiciera pedazos y quedara sin propósito. Él estaba interesado en la vida de Jonás, no quería que pereciera, no quería que se quedara sin propósito. A Dios no le importaba el barco. Pero a veces lo que sucede es que nos enfocamos. Escucha bien lo que voy a decir. A veces lo que sucede, hermana Mónica, es que nos enfocamos en las cosas que estamos perdiendo. A Dios no le interesaba el barco, que se haga pedazos. Le interesaba la vida de Jonás. Pero a veces nosotros estamos tan enfocados en lo que estamos perdiendo, en lo que estoy perdiendo, en lo que perdí ayer, en lo que perdí hoy. Estamos enfocados en lo que estamos perdiendo y creemos que eso no es todo en nuestra vida, sin imaginar que eso que nosotros pensamos que es nuestro todo está deteniendo el propósito de Dios en nuestra vida. A veces tú no te das cuenta que eso que tú piensas, eso todo que tú piensas, está deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Aquí el problema no era el barco.
El problema no era el barco, el problema no era lo material, el problema no era la transportación, el problema era Jonás. Nuestra vida sin el plan de Dios se hace pedazos. Nuestra vida sin el plan de Dios se hace pedazos, iglesia. Tu vida sin el plan de Dios se hace pedazos. Tu vida sin el plan de Dios se hace pedazos. Es más, tu vida se estaba haciendo pedazos. Pero sabes que Dios te encontró y dijo: yo tengo un plan para tu vida. Ya no tienes que andar ahí, ya no tienes que buscar ahí, no tienes que hacerte pedazos ahí, porque yo tengo un plan para tu vida. Y hoy estás viviendo el plan. Sí, pastor, pero tengo tormenta, pero viento se levanta. ¿Sabes qué? Dios te está volviendo a su propósito. Es para recordarte de que Él está en control todavía. Vaya conmigo al verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jonás había bajado a la parte baja de la nave y se había echado a dormir. Todos están preocupados porque el barco se está hundiendo. Todos están preocupados porque la tormenta, porque el viento que se levantó casi está haciendo pedazos el barco. Y mira a Jonás bien quitado de la pena. Se va a echarse un pestañazo allá abajo. Mientras los marineros están tirando todo lo que pueden, todo lo que le quite peso, todo lo que no deje que se hunda el barco. Porque lo que quieren es traer un poquito de alivio. ¿Sí? Ellos piensan que tirando todo del barco lo que van a hacer, van a traer alivio. Pero a estos vientos y a esa tormenta no les puedes traer alivio. Porque lo que Dios quiere es traer transformación. Cuando los vientos y las tormentas se levantan tu vida, y nosotros comenzamos a orar y decirle: Señor, tú puedes hacer algo en medio de esto. Y muchas veces lo que queremos es tener un alivio. Buscamos un consejo, vamos con alguien, ¿sí? Pedimos que alguien nos ayude a orar y queremos un alivio. Pero lo que Dios está buscando para nosotros no es un alivio. Lo que Dios quiere traer a nuestras vidas es transformación para poder cumplir su propósito. Sí, a veces estamos que descargamos cosas de nuestra vida, porque lo que queremos es traer alivio a nuestra vida. Sí, ahí está usted descargando y viene corriendo al altar y dice: Señor, quita esto, quita lo otro de mi vida, esto, porque queremos traer alivio a la situación que tal vez estamos viviendo. Pero a veces no nos damos cuenta que lo que Dios quiere traer es transformación. Tú estás buscando alivio y Dios está buscando transformarte. Nosotros buscamos alivio muchas veces y lo que Él quiere es transformarnos. Nosotros buscamos alivio, pero Dios está buscando propósito. Tú buscas alivio, pero Él busca propósito. Y a veces te preguntas: bueno, ¿por qué no suceden cosas en mi vida? ¿Por qué tengo años de estar viniendo a la iglesia? Porque siempre has estado viniendo a la iglesia para aliviar el dolor. Has estado viniendo para aliviar tu alma. Has estado viniendo para aliviar tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios quiere cumplir su propósito. Y para Él poder cumplir su propósito, tiene que transformarte. Tú no puedes venir por alivio cuando lo que Él quiere es transformarte. Entonces nosotros buscamos alivio, pero Dios busca propósito. Nos lleva a nuestro punto número 1 de esta mañana: no te quedes dormido. Jonás se quedó dormido. Yo no entiendo cómo él estaba dormido y el barco se está moviendo de un lugar para otro.
tenía el sueño pesado, como algunos de ustedes comprenderán. Y ustedes saben quiénes son, porque no los veo llegar temprano el día domingo a la iglesia. No le pedí permiso, yo sé. Diga, ouch, de perdida. Verso 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el capitán de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mira, ese viento que estaba levantando la nave era para que lo despertara. Si la nave casi se está haciendo pedazos, ¿cómo es posible que él pueda estar dormido? Y lo que está sucediendo afuera, el movimiento, yo no sé. Y yo creo que, como no se despertaba, yo creo que Dios la arreciaba más. Arreciaba más la tormenta, arreciaba más los vientos. Cuando estamos adormecidos, no entendemos que ciertos vientos fueron enviados de parte de Dios para despertarnos. Y muchas veces nosotros estamos orando: Señor, sácame de en medio de la tormenta, sácame de en medio de la tempestad, sácame de en medio de este viento. Y no sabes que Dios lo envió para poderte volver, despertarte y poderte volver a su propósito. Hay propósito en tu tormenta. Hay propósito en mi tormenta. Hay propósito en ese viento que se levantó en contra tuya. Hay propósito en esa tormenta que se levantó en contra tuya. Hay propósito en esa enfermedad que llegó, en esa crisis que te visitó, en ese problema que se despertó, en esa situación que se dio en tu trabajo. Hay propósito. Hay propósito. Mira, al final Jonás es lanzado del barco. Estoy tratando de acelerar esto. Es lanzado del barco y se lo traga un pez. Y cumple su propósito. ¿Cuántos están esperando cumplir su propósito de esa manera? Es lanzado del barco, se lo traga un pez. Sí, pero en medio de eso cumple su propósito. Mira lo que dice Salmo 107, verso 23 al 25. Salmo 107, los que toman nota. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción. Sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Estos eran buenos marineros. Escuche bien, estos eran buenos marineros. Pero pudieron ver el poder de Dios en acción cuando se levantaron los vientos. Sí, tú puedes tener la habilidad, tú puedes tener el talento, pero en medio de una tormenta, en medio de unos vientos fuertes, en medio de vientos contrarios como lo que estaba sucediendo acá, lo único que puede trabajar a favor de nosotros es la mano de Dios. Lo único que puede trabajar a favor tuyo es la mano de Dios. Mira, verso 26 dice: los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué hacer. Eran buenos marineros. Tenían talento, tenían habilidad. Algunos de ustedes en su trabajo que tienen la habilidad de algo, pero hay situaciones donde a veces te topas con algo que no sabes cómo hacerlo. Sí, hermano José, a veces se topa con algo que no sabe cómo hacerle. Hermano Juan, a veces topa con algo que no sabe cómo hacerle. Me dirijo a ellos porque ellos hacen construcción igual que yo. Te topas con algo que a veces no sabes cómo hacerle. Giovanni, tú también, ¿verdad?
A veces te topas con algo que no sabes cómo hacerle. Yo tenía unos cuantos años de hacer un proyecto grande, y ahora que comencé a ver los planos, comencé a ver que había muchas cosas que eran diferentes. Yo dije, eso no lo hacíamos antes, esto no lo hacía antes, está más complicado ahora. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero fue más el tiempo que tardé analizando y viendo cómo le iba a hacer que el tiempo que duré para hacerlo. Porque cuando tú tienes la habilidad, Dios te ha bendecido con el talento para hacer ciertas cosas, no hay problema. Pero cuando hay cosas que tú no sabes cómo hacerle, de repente comienza a entrar el temor. Bueno, ¿cómo le voy a hacer acá? Bueno, este material es caro, y si la echo a perder, era yo hace unas semanas atrás. Y si lo echo a perder, ¿qué es lo que va a suceder? En medio de lo que tú estás, comienzas a perder el enfoque. Lleva a nuestro punto número 2 de esta mañana. La situación te hace perder el enfoque. La situación te hace perder el enfoque. A veces en medio de esos vientos contrarios, en medio de la tormenta, no sabes qué hacer. Pero cuando estás en el propósito de Dios, Él te lleva a reconocer que sí lo puedes hacer. Cuando estás en el propósito de Dios, Él comienza a darte sabiduría y Él te guía para poder hacer lo que tienes que hacer. Los vientos se levantaron de manera que ellos no sabían qué hacer. Aquí lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones así, donde no sabes qué hacer? ¿Cuántos en esta casa han estado en situaciones que a veces no saben qué hacer? En la casa, en el trabajo, en el ministerio. A veces con algo que te dio, un dolor que te pegó y no sabes qué hacer. Yo. Tiene un dolor y no sabes qué hacer. Y rápidamente el enemigo comienza a inundarte con un montón de pensamientos, ¿sí? Y ahí comienza, ay, será cáncer, será, y para acabarla de ajustar, aparece alguien ahí que tú le cuentas, ay, hermano, fíjese que traigo un dolor aquí. Ay, ¿sabe qué? De eso murió mi abuelita. En vez de animarte, o si vas con alguien más, aparece alguien más que te comienza a dar la medicina que él se estaba tomando, porque eso es lo que hacemos los latinos, nos tomamos la medicina de otros. Nos tomamos el antibiótico que le sobró a la tía, a la abuelita, quien sea. Porque en medio de la situación no sabemos qué hacer muchas veces. Y a veces, cuando acudes a personas, en vez de ayudarte, pues terminan ajustándote más, ¿no? A veces, tú dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Es en esos momentos cuando tú con toda tu humildad te rindes a Él. Y es ahí donde Él aparece y dice, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Porque yo tengo los recursos, porque yo tengo el poder, porque yo tengo la autoridad, porque yo tengo la experiencia. Lo voy a hacer yo, porque fui yo quien fui a la cruz. Lo voy a hacer yo, porque fui yo quien me levanté de los muertos. Lo voy a hacer yo, porque fui yo el que fui y le quité las llaves a la misma muerte. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, porque yo tengo, porque yo tengo los recursos. No es por tu habilidad. No es por tu talento. Yo solo quiero que reconozcas que cuando el viento se levantó en contra tuya fue para poder cumplir su propósito en ti. Dios sabe qué hacer cuando estamos pasando por esos tiempos. Dios sabe qué hacer cuando estás pasando por una temporada de aflicción. Dios sabe qué hacer cuando estás pasando crisis. Dios sabe qué hacer cuando estás en una situación financiera difícil. Dios sabe qué hacer cuando tú estás enfermo. Dios sabe qué hacer cuando nadie te entiende.
Dios sabe qué hacer cuando nadie te comprende. Dios sabe qué hacer. Mira otra traducción, el verso 27 dice: resbalaban y caían como que estuvieran borrachos. De nada les servía su habilidad de navegantes. Estos navegantes, estos marineros eran habilidosos, pero en ese momento no sirvió su habilidad. En ese momento no sirvió su talento. Porque a veces lo que Dios quiere es que nos rindamos. Porque a veces lo que Dios quiere es humildad. Lo único que nos queda es reconocer que Él lo puede hacer y que Él puede obrar a nuestro favor. Reconocer que ese viento que se levantó no era para matarnos, que ese viento se levantó para formarnos, que ese viento se levantó para cumplir propósitos, que donde mis habilidades terminan, que donde mi talento termina, su poder se manifiesta, que donde tú ya no puedes, su poder se manifiesta. A Pablo se lo dijo: mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mira el verso 28. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Cuando tú clamas, Él escucha. 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 Yo no sé decir, pero cuando tú clamas, Él escucha. Con esto voy a terminar. Punto número 3. Aún cuando eres obediente. Wow. Aún cuando eres obediente, se levantan vientos, se levantan tormentas. Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. Aquí está hablando Jesús. Ir delante de Él a Betsaida, a la otra ribera, al otro lado, a la orilla. Entre tanto que Él despedía a la multitud, les está diciendo: ustedes adelántense, súbanse al barco y allá yo los encuentro del otro lado. Si Él los está subiendo a la barca, escucha bien, Jesús mismo los está subiendo, los está embarcando. Él mismo les está diciendo que se suban y que vayan al otro lado. Pero ellos no saben lo que se viene. Hay vientos contrarios que son inevitables. Pero lo mejor de todo es que Dios tiene propósito en ello. Mira, verso 46. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Mira, Jesús se fue a orar al monte. Pero es algo interesante, porque Él los sube al mar, se va a orar, pero desde allá del monte donde Él estaba, los estaba viendo. Él estaba orando en la altura del monte, pero desde el monte los estaba viendo. Aun cuando tú piensas de que Dios se ha olvidado de ti, aun cuando tú piensas que tú te has quedado solo en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios, Jesús te está viendo. Él te está viendo. He's keeping an eye on you. He's checking on you. Él te está viendo. Aun cuando tú piensas que tú estás caminando solo en medio de la tormenta, en medio donde la sombría se te dio vuelta y va para atrás. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que
Que cuando se viene un viento contrario y tú vas y de repente vas con tu sombría, ¿no? Como que te pegan un jalón para atrás y la sombría queda para arriba, ¿no? Queda para el otro lado. Algunas hasta se rompen de una vez del impacto. Jesús quiere recordarte que no estás solo. Dígale a su vecino, no estás solo. Por muy fuertes que hayan sido los vientos que se han levantado en contra tuya, la tormenta que ha venido a tu vida, Jesús no ha quitado su mirada de ti. Él no ha quitado su mirada de ti. Me recuerda a aquellos dos hombres que van camino a Emaús. Después de que Jesús fue crucificado, y ya al tercer día ya Jesús había resucitado, pero todavía no, ya se les comenzaba a aparecer a los discípulos. Iban dos caminando a Emaús, hablando acerca de Jesús, pero no se habían dado cuenta que Él iba caminando juntamente con ellos. A veces nosotros no nos damos cuenta. Estamos tan enfocados en los eventos, en las situaciones, en los problemas, y a veces no nos damos cuenta que Él va caminando con nosotros en medio de lo que estamos pasando, en medio de la tormenta. Tremendo, ¿no? Nosotros queremos sentirnos seguros, ¿no es así? Yo recuerdo cuando mi hija Naomi estaba aprendiendo a manejar bicicleta y enfrente de la casa, en aquel tiempo era puro zacate y todo eso. Ya ahora el lado de nosotros ya es casi puro cemento, y de mi vecino puros hoyos nomás, porque tiene de esos animalitos que se meten debajo. Ojalá que no esté viendo la. Pero yo recuerdo cuando ella estaba aprendiendo a manejar y yo me tenía que poner detrás de ella, porque comenzó como una bicicleta que tenía esas llantitas para practicar. Algunos de ustedes se recuerdan. Ahora casi ya no las veo, ¿no? Y traen dos llantitas y ella, pues ya con el tiempo se las quité para que pues, pudiera aprender, pero cuando la dejaba solita, pues se iba de lado todo el tiempo. Yo tenía que estar detrás de ella todo el tiempo, corriendo, ¿te imaginas? Y cuando le daba recios, me pegaba los jalones, ¿no? Pero esto es lo que quiero decir, que llegó un determinado tiempo, ¿sí? Llegó un determinado tiempo donde ella le daba más recio y yo ya no podía, eso tenía que soltarla. Pero ella quería sentirse segura de que yo estaba atrás todavía deteniéndola. ¿Sí? Pero llegó un determinado momento donde ella dijo, Dad, are you there? Yeah, I'm over here. Porque había llegado el momento que había aprendido a manejar la bicicleta. Bueno, no tanto, porque cuando le dije, yeah, I'm over here, después se estrelló con el árbol que está enfrente de la casa. Pero no le pasó nada. Mi punto es de que cuando tú ya aprendes, ¿sí? Ya Él solo te está viendo, ya Él solo nos mira como estaba haciendo con los discípulos acá, y comienzas a tomar estos vientos. Escucha bien lo que voy a decir, porque hay vientos que no son para rendirnos, no son para abandonar la carrera, no son para abandonar tu propósito. Esto es bien importante. Cada una de las cosas que se levantan en contra de nosotros, Dios dice, mi hijo, te estoy viendo, porque voy a cumplir mi propósito en ti. Porque este viento contrario o esta tormenta viene de entre mis tesoros. Yo sé que alguien por ahí dijo, el pastor se está volviendo más loco todavía. Para el que me dijo loco, Salmos capítulo 135, verso 7. Salmo 135, verso 7, y con eso voy a cerrar. El que hace subir las nubes del cabo de la tierra, hizo los relámpagos en la lluvia, el que saca los vientos
de sus tesoros. El que saca los vientos de sus tesoros. ¿De dónde dice que saca los vientos? ¿De dónde? De entre sus tesoros. De entre sus tesoros. ¿Sabe por qué? Porque aún esos vientos, porque aún esa tormenta ha sido diseñada especialmente para nosotros. Sí, pero usted está diciendo, pastor, como usted no está pasando por ahí, cada uno de nosotros pasamos por diferentes tormentas, por diferentes situaciones. Pero al final del día, lo que importa es Dios cumpliendo su propósito. Por lo tanto, no renuncies, no abandones, no te des por vencido. Porque si yo te envié, dice Dios, si yo te mandé, yo voy contigo. Créeme, yo voy al otro lado, yo te estoy viendo, créeme, yo te espero del otro lado, porque yo estoy contigo. Tú podrás pensar que el barco se hace pedazos, pero tu vida no se hace pedazos si tú estás en el plan de Dios. Si el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, créeme, tu vida no se va a hacer pedazos. Y nunca te vas a sentir un fracaso. Porque hay muchos que se sienten que son un fracaso. Y tiendes a darte por vencido en medio de la situación que estás pasando. Y eso lo hemos hablado antes, cómo reaccionamos ante la situación que estamos viviendo. ¿Cómo reaccionas ante la situación que estás pasando? Póngase de pie. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante el viento, ante la tormenta, ante lo que se viene, lo que se levanta en contra tuya? Tú no le dices al viento, no le dices a la tormenta o al huracán que se viene en contra tuya, ya, take me. You start fighting. Comienzas a pelear. Pero cuando estás en las manos de Dios, tiene un propósito. Todo lo que Él quiere es que nosotros nos rindamos y entendamos que el viento, que la tormenta, fue para poder cumplir su propósito en nosotros. Al final, a Jonás lo lanzan al mar. Se lo lleva el pescado, se lo lleva el pez. Pero ahí dentro del pez se arrepintió. No esperes estar dentro de un pez para poder arrepentirte. Mejor desde que estás en el barco. Desde el barco. Ahí ríndete. Ahí dile, Señor, yo sé que sin ti yo no voy a ningún lugar. Sin ti yo no voy a ningún lugar. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu misericordia es para siempre. Padre, bendice cada vida, cada corazón, Padre. Cada hijo tuyo que ha llegado esta mañana desafiando, Padre, aún las fuertes temperaturas, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Si alguien ha quedado enfermo en casa, te pedimos que extiendas tu mano de misericordia hasta allá. Padre, te pedimos por Eunice que viene en camino junto con su niña, Padre de la gloria, manejando. Te pedimos que la guardes, la cuides. Tu ángel acampe alrededor de ella, la traiga con bien aquí con su esposo. Te pedimos por el pastor Raúl, Padre, por el evento que se viene en Tijuana este viernes, Padre de la gloria. Pedimos, Señor, que seas tú moviéndote, Padre, ahí en medio con los niños, en medio de esa multitud, Padre de la gloria que va a llegar, Padre. Te pedimos que glorifique, Padre, provee los fondos, provee las finanzas, Padre de la gloria, para poder proveer a esas familias, Padre de la gloria, que no tienen la misma bendición que muchos de nosotros tenemos. Te damos gracias en esta hora.
Lleva tu iglesia, Señor, de regreso a casa o a donde vayan, Padre, que puedan, Padre, como familia, disfrutar el resto del día. Nos ponemos en tus manos. Estamos creyendo, Señor, a tu palabra, que aún en medio de esa tormenta, aún en medio de este viento fuerte, que tal vez se levanta, Padre, en contra de nosotros, en contra de cualquiera de ellos, Padre, que tú estás en control. Te damos gracias en esta mañana, te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo tú eres digno. Amén y amén. Aleluya. Antes de que se vaya, quiero recordarles a los padres que tienen niños y niñas en la danza o en la alabanza inclusive, y los que están en la alabanza y la danza, que este martes tenemos una reunión importante. Por favor, todos los papás, si usted tiene un niño o niña, necesitamos que usted esté acá porque necesitamos firmar algunos papeles legales. Así que, por favor, yo ocupo verles este martes 6 a las 7:30, danza y alabanza. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Tomen mucha agua, manténganse hidratados. Que la paz del Señor sea con ustedes.